Muchos de vosotros me habéis escrito unas cuantas veces preguntándome cómo podéis montaros vuestro estudio casero, vuestro home studio. Bien, podéis montaros lo que yo tengo aquí o podéis montaros algo más sencillito. Voy a daros unas cuantas nociones básicas para que sepáis cómo podéis acondicionarlo, cómo os lo podéis montar, y también os diré algunos aspectos técnicos que tenéis que tener en cuenta para montar vuestro estudio. Por si no lo sabéis, desde hace unas semanas tengo un Patreon al que vosotros podéis entrar, formar parte de él, de la forma que queráis. Y de hecho, pues si queréis formaros un poquito más a conciencia conmigo, también lo podéis hacer a través del Patreon. Os dejo aquí el enlace al Patreon y también el vídeo presentación del Patreon aquí arriba. Para empezar, lo que debéis tener en cuenta a la hora de montaros vuestro home studio son unos elementos básicos. Primera, el micrófono. Segundo, el espacio donde vais a grabar para que suene bien, y ahora entraremos en eso. Y tercero, un equipo en el cual podáis registrar el sonido, vuestra voz, y luego poder editarlo con un programa. Yo he llegado a hacer grabaciones de forma extraordinaria, porque estaba de viaje o tenía cualquier cosa, grabando con mi teléfono móvil, con un micrófono de corbata y dentro de un armario. Y luego lo he editado y lo he enviado, de forma extraordinaria, que no es la mejor manera, porque el móvil comprime el archivo y por lo tanto pierde calidad, porque el micrófono no es el más adecuado y porque no puedo controlar mucho ni el eco, ni la reverberación, ni absolutamente nada. Por ejemplo, el espacio que veis aquí, yo me lo acondicioné y a la hora de grabar no grabo como estoy ahora mismo, grabo mirando hacia allí. ¿Por qué? Porque dirijo mi sonido, la voz, la dirijo hacia un lugar donde sé que el sonido va a quedar amortiguado y va a quedar atenuado. Del micrófono ya hemos hablado y lo comenté en otro vídeo. ¿Qué tipo de micrófono podéis usar? Y también pues ciertas comparativas. Por ejemplo, lo mejor para hacer una locución, grabar vuestra voz, es siempre usar un micrófono de condensador. ¿Por qué? Porque la membrana es más ancha, porque todos los matices de la voz van a quedar mejor registrados, los graves suenan mejor. También podéis usar un micrófono dinámico, pero no suena igual. Se pierden, digamos, los graves, no suenan tan bien, no suenan tan con ese brillo natural que tiene nuestra voz. Vamos, un micro de estudio. Entonces, lo primero que debéis tener en cuenta a la hora de acondicionar un espacio es la localización. ¿Va a ser en un garaje? ¿Va a ser en una habitación? ¿Dónde vais a grabar? Lo ideal que es, pues poder grabar en una habitación que podáis acondicionar mínimamente para evitar el rebote de sonidos. Pequeño detalle sobre la reflexión del sonido sobre diferentes superficies. Tened en cuenta que si estáis, por ejemplo, en un cuarto de baño, el sonido va a rebotar por todas las paredes con todos sus azulejos y el espejo. Va a rebotar por todos lados. Son superficies duras que lo que hacen es rebotar el sonido a la perfección. Por otro lado, tenemos otro tipo de materiales que podemos usar, como por ejemplo una manta, ¿vale? Como esta, que es rugosa, es mullidita. Entonces, si usamos este tipo de materiales, vamos a conseguir que el sonido se atenúe. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que debéis tener en cuenta, el tipo de superficie que vais a tener cerca a la hora de locutar. Por ejemplo, lo ideal sería usar un tipo de material como el que tengo yo detrás, que es esto, que son los paneles acústicos, estos que tienen pinchitos, que a veces la gente los llama, yo qué sé, colchones o pinchos o yo qué sé. No, estos son paneles acústicos, que lo que hacen es evitar que el sonido rebote. Normalmente el sonido lo que hace es, al ser una esponja rugosa, lo que hace es que el sonido, al entrar en los huecos, vaya, digamos, evitándose el rebote y anulándose. ¿Por qué hablo del rebote? Porque el rebote es el peor enemigo en un estudio de doblaje o de locución o de grabación de voz. Yo, por ejemplo, me monté este espacio que tiene forma de U, una pared, otra pared y otra pared, para poder grabar y que cuando mi voz vaya dirigida hacia allí, no rebote en ningún lado. Por ejemplo, también tengo paneles acústicos en el techo.
En el suelo no hace falta, más que nada porque lo pisaríamos, y no es plan. Pero podéis usar también una alfombra si tenéis, baldosas, podéis poner una alfombra encima, de tal manera que tanto vuestros pasos como el sonido que pueda caer al suelo no llegue rebotado otra vez al micrófono en forma de reverberación. También podéis hacer lo que tengo yo, que es poner parquet. ¿Y por qué digo parquet? No todos los parquets son de madera natural, pero sí que tienen un efecto muy similar al de la madera. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo yo ahí detrás de la cámara? Tengo 2 estanterías de madera repletas de libros. Si podéis fijaros, la madera es un elemento que atenúa mucho el sonido. Igual que los libros, es papel, es celulosa, también atenúa mucho. En alguna ocasión me han pedido que intente eliminar lo más posible cualquier tipo de reverberación que pueda tener mi grabación. En este caso, pues me he metido aquí dentro y aquí he puesto una manta o un soporte con una tela para que el sonido no salga. Y si sale algo, a la hora de volver rebotado en una pared, pues quede absorbido en este material. Hay un detalle importante que debéis saber, y es la diferencia entre reverberación y eco. La gente usa el eco, la palabra eco, de una manera muy a la ligera. Y os lo voy a explicar. El eco o la reverberación es un sonido que después de producirse se rebota en una superficie y vuelve. Básicamente es que el micrófono o nuestro oído, cuando oímos eco o reverberación, el sonido rebotado, lógicamente, llega con un tiempo de delay, de retraso, al oído o al micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre reverberación y eco? Pues muy sencilla. Al margen de temas matemáticos y demasiado técnicos en los que influyen diferentes tipos de rebote, la humedad del ambiente, etc., lo importante es saber que el sonido sale y cuando vuelve rebotado a nuestro oído o al micrófono, tarda menos de 0,1 segundos. Más o menos. Eso se considera reverberación. ¿Y cómo podemos calcular eso sabiendo la distancia de una pared? Más o menos una pared que esté a menos de 17 metros nos va a generar un rebote que consideraremos reverberación. Y por supuesto, todo lo que pase de 0,1 segundos de repetición del sonido lo vamos a considerar eco. Es decir, tenemos una pared que está a más de 17 metros, todo el sonido que llegue rebotado lo podremos considerar eco, porque nuestro oído lo va a conseguir diferenciar como 2 sonidos diferentes y no como un sonido largo. La reverberación la entendemos como un sonido largo y el eco como 2 sonidos diferenciados. Si queréis saber la diferencia real de lo que es reverberación y lo que es eco, pues por ejemplo, esto que estáis oyendo ahora mismo es reverberación. Es el sonido que casi está empastado con mi voz normal. Se puede entender como un solo sonido. En cambio, si hago esto, lo que estáis oyendo es eco. Lo estáis percibiendo como 2 sonidos diferentes. El sonido que llega rebotado tiene 0,1 segundos o más de tiempo de vuelta al micrófono. A ver, que este efecto que estáis oyendo lo he hecho yo en postproducción. He duplicado la pista de audio, la he desplazado no más de 0,1 segundos para la reverberación y para hacer el eco lo he desplazado más de 0,1 segundos en el tiempo. Aparte, lógicamente, el sonido que llega con menos decibelios. Entonces lo que he hecho ha sido también eso, bajar los decibelios de esa segunda pista que está desplazada. Toda esta información en un espacio tan pequeño pues como que no viene al caso. Pero es importante saberlo. Si en vuestra casa tenéis una habitación en la cual podéis usar, por ejemplo, un rincón de la habitación, que es lo que yo tengo aquí, un rincón, aprovecho una de las esquinas, ¿vale? Y luego añado un panel de madera en el cual sobre todas estas superficies añado los acondicionadores acústicos. Si podéis hacer eso, mucho mejor. ¿Qué ocurre si no podéis montaros algo así o no tenéis espacio? Podéis hacer lo que hemos hecho todos los locutores que hemos tenido que grabar desde casa, y es el de acondicionar un espacio para salir del paso. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. Abriendo un armario, apartando un poquitín la ropa que tenemos colgada y metiendo el micrófono allí. Entonces podemos grabar.
¿de acuerdo? Es verdad que el fondo del armario puede ser plano, pues metemos algo de ropa para que también amortigue. A ver, si tenéis la ocasión de poder acondicionar toda una sala, toda una habitación para poder hacer grabaciones, pues podéis hacer un pequeño estudio acústico de cómo suena, ¿vale? Cómo suena la reverberación de nuestra habitación colocando diferentes paneles en diferentes sitios. Cuando tenemos una habitación entera, sí que hay un problema que tenemos, y son las esquinas. No solamente la unión de dos paredes, sino con el techo, donde se produce una unión entre tres paredes, techo, pared, pared. Ahí lo que se suele usar en los estudios o en espacios habilitados, que están bien habilitados, son las trampas de graves, ya que cuando hablamos hacia una superficie lisa, tenemos un rebote, pero si hablamos, por ejemplo, hacia una esquina de dos paredes, tenemos doble rebote, incluso triple, porque puede pasar de una pared hacia nuestro oído, o de una pared hacia otra, o de una pared hacia otra y luego volver al micrófono. Entonces ahí tenemos un batiburrillo de reverberaciones que son insostenibles en una grabación de voz. ¿Qué es lo que ocurre con una rinconera? Pues que tenemos tres paredes que se juntan. Entonces, normalmente cuando hablamos en una habitación, lo que más rebota es el sonido rebotado varias veces dentro de una rinconera, ya sea del techo o sea del suelo. Entonces lo que se hace es usar unos pequeños elementos con forma de triángulo en el cual se incrustan en la rinconera y lo que hacen es atenuar muchísimo el rebote de tantas paredes. Que también podéis acondicionarlo con las tres paredes con esto para hacer una especie de rinconera, pero lo ideal es usar una trampa de graves. Referente a este tipo de paneles acústicos, podéis encontrarlos, por ejemplo, en Amazon, en Thomann y de muchos tipos. Más económicos, más caros, pero vamos, que tampoco tenéis que gastaros una barbaridad para acondicionar un pequeño espacio como este y poder hacer vuestras grabaciones. También podéis hacerlo así bonito y poner una tira de LEDs justo aquí arriba y conseguir pues una lucecita agradable en el color que vosotros queráis, y también para que tengáis una lucecita en la que poder grabar en este espacio que hay poca luz. Una cosa que debéis tener en cuenta sí o sí a la hora de elegir un espacio para montar vuestro home studio es el ruido externo. Es decir, por un lado está el ruido que podemos generar nosotros con reverberación o con eco en nuestro espacio de grabación. Pero luego hay los sonidos externos y que son difíciles de atenuar. Aquí podríamos entrar en cosas muy complejas como son cámaras de aire para evitar que diferentes sonidos entren a nuestro espacio de grabación. Pero lo ideal es hacer dos cosas: elegir un espacio de la casa en el cual el sonido que nos pueda llegar del exterior sea mínimo o nulo. Si estáis en un chalet, en una casa en el campo, pues fantástico, es difícil que tengáis sonidos externos, pero si os pasa como yo, que vivís en un piso, y si os pasa lo mismo que a mí, que tenéis unos vecinos arriba o abajo que son unos auténticos bárbaros y hacen ruido a cualquier hora del día, y con golpes y con gritos, pues entonces tenemos un problema. Yo habitualmente, siempre que grabo mis locuciones, pues lo hago por la noche, a partir de las 11 de la noche o las 12 de la noche, y aparte tengo la tranquilidad, no solamente de que mis vecinos no van a estar molestando, sino pues después de haber pasado el día, que estoy más tranquilo, estoy más relajado, puedo trabajar con más calma. Ahora mismo, aunque no lo oigáis, mis vecinos están haciendo ruido, pero no lo oís porque tengo esta musiquita de fondo tan chula y que no molesta. Recordad, lo más importante que podéis hacer a la hora de montar vuestro home studio es que hagáis un estudio propio de cómo rebotan los sonidos e intentar atenuarlos con diferentes elementos. Pueden ser paneles acústicos o pueden ser mantas, sábanas, algo de ropa que podáis poner en algún sitio para que algo que hace rebotar el sonido pues no lo haga rebotar. Por supuesto, grabar encima de una mesa, el simple hecho de que la mesa pueda rebotar el mismo sonido hacia el micrófono y sacarlo por duplicado en una reverberación muy breve, pues también va a ensuciar la calidad de ese sonido. Y ya está, una pequeñita clase sobre cómo hacer vuestro home studio. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os haya servido, que me dejéis un like, que os suscribáis si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo.